Bien. Buenos días nuevamente. Buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Bien, chiquillos. El objetivo de esta clase es ya trabajar en términos prácticos. Identificar, por ejemplo, los registros que ustedes deben considerar en las planillas de cotizaciones, ¿ya? Ya sea por los descuentos que se le realizan al trabajador y los aportes que hace el empleador. Ya nosotros la semana pasada ya consideramos algunos aportes del empleador, entonces vamos a ver, de acuerdo a la pregunta que hicimos anteriormente, ya cuánto es lo que debía aportar el trabajador a su fondo de pensiones, que fue una de las preguntas. Ahora, en función de eso mismo, ya lo que respondieron aquí, ya en la clase anterior, la pregunta número 2 sería, ¿cuánto? Profe, la Danitza estaba hablando al grupo. Sí, pero espérate, no está... Ah, está, para que la aceptemos, ya. Ya, aquí está aceptada Vanessa también. Ahora, ¿cuánto ingresa? ¿Cuánto ingresa al Fondo Solidario de la AFC? Considerando lo que tenemos acá, ya considerando que es un contrato de plazo indefinido, que el total imponible es 957.250, ¿cierto? Ya. Ahora, la pregunta es, hola Carla, buenas tardes. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Qué Ya. bueno. Ya, Carla, estamos analizando los diferentes montos que ingresan ya sea que ingresan a las planillas de cotizaciones, pero estamos viendo, por ejemplo, cuánto representa para el trabajador y cuánto representa para el empleador estos montos que se van a ingresar en estas planillas. Ya, estábamos en esto. Ya la pregunta número 1 consistía en saber eh, si el total imponible es de X monto, ¿cuánto ingresa al fondo de pensiones del trabajador? ¿Ya? Se respondió esa pregunta. Tenemos la pregunta número 2, ¿ya? Que consulta por el monto que ingresa al Fondo Solidario de la AFP, si el total imponible es 957.250 pesos y el contrato es indefinido. ¿Ya? Entonces, considerando estas situaciones, ¿cuánto es lo que ingresaría? ¿Cuánto ingresaría al Fondo Solidario ya de la AFC? Era el 0,8% siempre, ¿cierto? Al Fondo Solidario, sí, la verdad de las cosas es que el empleador siempre va a aportar el 0,8%, ya independiente del tipo de contrato. Muy bien, Diego, ¿ya? Son 7.658. 0,8%, ¿ya? ¿Y qué dijo Diego? Diego dijo que esto es igual a el total imponible, que son 957.250 pesos, multiplicado, ¿ya? Multiplicado por el 0,8% es igual a 957.50. ¿Esto dices tú, Diego? 7.658. Sí, profe. Ya, bien. Entonces, vamos a preguntar en forma individual, personalizada. Danitza, a ver, los micrófonos ahí en ese caso, silenciarlo para responder cuando yo les consulte, ¿ya? Ya, Danitza, Dígame. ¿quedó claro cómo respondió, por ejemplo, Diego, la segunda pregunta? ¿Tú tienes alguna Sí. duda todavía? Sí, todo claro, bien. No, sí, entendí cómo lo hice. Justin, ¿tú Sí, entendí. también? Sí, Ya, igual lo había hecho, pero no sabía si estaba bien. ya, ya, pero lo habías hecho y te había dado ese resultado. Sí. Muy bien, ya.
Carla. Carla, que se viene integrando ahora a esta clase. ¿Entendió lo que hizo Diego? ¿Tiene que ver con lo que conversamos en la clase pasada también? Sí. Ya. Carla, mira, nosotros estamos viendo no solo las liquidaciones, estamos viendo el desglose de los aportes que hace ya sea el trabajador o el empleador a las diferentes planillas de cotizaciones. Ya, generalmente todos los aportes que hace el empleador y todos los descuentos que se le realizan al trabajador están en función del total imponible. ¿Ya? Ahora, lo que ustedes deben saber es esto, que vamos a anotarlo acá, ¿ya? Y enseguida vamos a hacer, digamos, una especie de detalle, de análisis, ¿ya? Pero en cuanto a la institución y el porcentaje. ¿Ya? Esto que hizo aquí Diego, ¿ya? Y lo que también hizo Danitza y lo que también hizo Justin, viene de la clase pasada, cuando hablábamos del seguro de cesantía, ¿ya? Y cuando dijimos que el seguro de cesantía, ya, aquí está, ellos se están basando en esto, ¿ya? Cuando Diego dice, por ejemplo, y cuando Danitza y Justin dicen, el empleador aporta al fondo solidario, ¿ya? El empleador aporta al fondo solidario el 0,8% sin importar si el contrato es indefinido o fijo, este mismo 0,8 se lo aplicamos al total disponible para saber cuánto ingresó a ese fondo solidario. ¿Ya? Ahora voy a hacer preguntas relacionadas con la cuenta individual del trabajador, ¿ya? Vamos viendo la pregunta número 3, ¿ya? Que tiene que ver también con el análisis de estas cotizaciones previsionales. Ya, se me pierden las preguntas. Ya, vamos viendo por acá. Pregunta número 3. Ya. No tengo ni idea. Pero debe ser con su, ¿cómo se llama? No sé, con su libreta de medicamento. Le dije a la niña o a la colega y me dijo que no había equipo de visita domiciliaria por ahí. Entonces no se me podrían ir a dejar. Y eso, y le avisé a don Carlos que no iba a poder, no se iba a poder ir porque no había equipo. Y mientras yo me dijo, ya no me voy a comprar, no voy a conseguir una. Pero ahí yo no sé la ¿Cuánto ingresa la cuenta individual del seguro de cesantía? Y aquí se les pone responder en forma detallada. ¿Y por qué en forma detallada? ¿Por qué la respuesta se pide en forma detallada? Miren, fíjense en esto. Por el tipo de contrato. Porque el tipo de contrato es el que nos está diciendo. Por ejemplo, cuando yo le digo en forma detallada, ya voy a devolverme nuevamente acá, ya, miren, cuando yo le digo en forma detallada, es porque en el contrato indefinido, que es el que estamos viendo, aporta el trabajador y aporta el empleador. Pero ojo, que el empleador no aporta el 2,4, ¿cierto? Y eso es lo que ustedes también tienen que saber para efecto de desglose, ¿ya? Viendo eso, entonces, dijimos que aportaba empleador, trabajador primero, trabajador, ¿ya? Y luego tenemos el empleador. Ese es el simple detalle que les estoy pidiendo, ¿ya? Si hablamos de forma detallada, ¿cuánto aporta el trabajador y cuánto aporta el empleador? ¿Se fijan? Y luego, aquí yo les voy a pedir el total. Total. ¿Ya? Vamos viendo. Tratándose de un contrato indefinido, ¿ya? Considerando que estamos analizando el seguro de cesantía, cuánto ingresa a la cuenta individual del trabajador, ¿ya?
Cuenta individual del trabajador. Bueno, que en el seguro de cesantía hay una sola cuenta individual que pertenece al trabajador, ¿verdad? Entre paréntesis aquí vamos a poner. ¿Ya? ¿Qué tendrían que considerar ahí, chiquillos? ¿Qué tendríamos que saber acá? En primer lugar, que si el contrato es indefinido, el trabajador va a aportar el 0,6%, ¿cierto? Como ese 0,6% lo tenemos que buscar sobre el total imponible que se le está dando para el ejercicio, entonces vamos a decir que ese 0,6% se va a determinar o calcular sobre 957.250 pesos. ¿Ya? Aquí vamos a tener el igual. Luego, Profe, ¿sí? entonces, del empleador, ¿cuánto es lo que aporta? Porque salen dos. Sale 1,6% y 2,2%. Ya. No, el 2,2 es la suma de ambos, es la suma del 0,6 más el 1,6. ¿Cuánto ingresa a la cuenta individual? Ingresa en porcentaje el 2,2, pero aportando el trabajador el 0,6 y el empleador el 1,6. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, yo aquí, por ejemplo, te puse el total en cuanto al porcentaje. Ahora yo le estoy pidiendo que apliquen esos porcentajes, ya tratándose de una liquidación cualquiera, ya que dio ese total imponible. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes en primer término? Ver cuánto es el 0,6% que representaría el aporte del trabajador, ¿verdad? O lo que se le descontó al trabajador en su liquidación de remuneraciones. Y eso va a dar 5.744 pesos. ¿Ya? Y ahí Sí. estaría el 0,6%, ¿verdad? Ahora, el empleador aporta un 1,6%. Porque recuerden que el empleador... Profe, Sí, ahí me dio 15.316 15.316. ya, entonces vamos bien. y la suma me dio No es 21.060 pesos. 9,57, ya, 2,50 sería igual a, vamos viendo, 9,57, 2,50 por el 1,6%, 15.316 pesos. Bien. Y el total de esto, que es lo que nos interesa, ¿cierto? El total sería... ¿El total cuánto es? 21.060. ¿Se fijan, chiquillos? Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Esto que está acá, ¿ya? Lo que respondieron de forma bien simple ustedes, analizando justamente lo que estamos conversando, yo se los pregunto aquí. ¿Cuánto ingresa a la cuenta individual del seguro de cesantía? Por parte del trabajador 1, considerando que tiene un contrato indefinido, y también considerando la situación en caso de un contrato fijo. ¿Ya? ¿Cuánto ingresa al fondo solidario? Lo tenemos acá. ¿Se fijan? Y estas son las preguntas que se le hacen a ustedes. Ahora, vamos viendo. Ya. Estamos analizando el descuento del seguro de cesantía. Ahora, yo perfectamente puedo hacer lo siguiente acá. Cuatro. Considerando que el trabajador cotice, ¿ya? Cotice en AFP Habitat,
Habitat, que tiene un 11,27% el descuento, ¿ya? Considerando que el trabajador cotice en AFP Habitat con 11,27%, coma. Bien, considerando, ¿ya? Considerando que este mismo trabajador cotice en la AFP Habitat, ¿cierto? ¿Cuáles serían los registros de la AFP? ¿Ya? Supongamos que aquí tenemos nosotros los datos de la AFP Habitat. ¿Cuánto deberíamos registrar aquí en donde dice remuneración imponible? $957.250. Correcto, Carla, 957.250. Muy bien, 957.250. ¿Cuánto deberíamos ingresar en la cuenta individual, en la cuenta obligatoria de la AFP? ¿Hay que multiplicarlo? Por supuesto. $107.882. Muy bien, Justin, 107.882. ¿Cuánto, ya, cuánto se tendría que cotizar por seguro de invalidez y sobrevivencia? 14.646. 14.646. Muy bien, Carla, ¿ya? Luego me voy al seguro de cesantía. ¿Cuánto tengo que registrar como total imponible para el seguro de cesantía? 957.250. Correcto, 957.250. Considerando el tipo de contrato que estábamos viendo, esta pregunta ya la hice hace un rato, me parece. ¿Cuánto es lo que aportaba el trabajador al seguro de cesantía? 0,6. Sí, 5.744. correcto. ¿Y el empleador? 14.316. Quítatelo. ¿Cuánto? 14.1316. No, No, era Era 15.316. 15.316. no, ¿No? no. Aporte empleado. Miren, yo voy a poner la respuesta y ustedes me tienen que decir el por qué, ya. Ah, sí, lo mismo me dio a mí. Ya. ¿Y qué hiciste, Danitza? Calculé el total imponible Ya. y lo multipliqué por el 2,4%. Justamente por el 2,4%, porque fíjense lo que pasa acá, chiquillos. Y ahí volvemos a la planilla del seguro de cesantía. Miren, el empleador en el fondo aporta un 2,4%, pero ese 2,4% está descompuesto por 1,6% que va a la cuenta individual del trabajador y el otro 0,8% restante va al fondo solidario. Pero en el fondo, cuando el empleador hace el aporte, no hace, por ejemplo, ya, esto va a ir para la cuenta individual y esto otro va a ir para el fondo solidario. Esto lo hace la misma AFP. Cuando entrega este dinero a la AFC, o la AFC lo distribuye, ya, tanto para la cuenta individual del trabajador, tanto para el fondo solidario.
Pero cuando se paga la planilla, ¿ya? El empleador paga la planilla por el total que representa el tipo de contrato. En este caso, el contrato es indefinido, por lo tanto, el empleador aporta el 2,4%. Y esto después se desglosa. ¿Se fijan? Eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes sepan del seguro de cesantía. Porque hacer el cálculo es bastante simple. Si el contrato es indefinido, el empleador aporta un 2,4%. Pero a mí me interesa que ustedes sepan lo que hay detrás de este 2,4%. ¿Se fijan? Tanto para la cuenta individual, tanto para el fondo solidario, y que sepan también lo que es el fondo solidario. De esta forma empezamos a detallarlo, ¿verdad? Ahora, miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer con esta misma pregunta que me da para muchas cosas. Ya, la pregunta número 5. ¿Cuántos son los aportes del empleador en la planilla de la AFP? Y lo mismo que la anterior. Responda en forma detallada. ¿Por qué detallada? ¿Ya? Porque no es solamente uno, son dos. Pero necesitamos que ustedes lo interpreten, que lo analicen, y que más allá de saber ocupar la calculadora para determinar un porcentaje, que ustedes, por ejemplo, identifiquen cuánto de lo que está en la planilla de la AFP corresponde a los aportes del empleador. Y como no es uno solo, les pido que lo respondan en forma detallada. Ya, ¿quién terminó? Se dan cuenta que vamos analizando de a poquito algo que para ustedes era bien sencillo, pero que ahora ya estamos viendo, esto es del trabajador, esto es del empleador. Considerando solamente las planillas de la AFP o la planilla de la AFP, ¿cuánto es lo que aportó el empleador en forma detallada? Ya, y lo más completo posible, ojalá que sea con ¿Aportó a dónde? en la planilla de la AFP. No. Solamente en la planilla de la AFP. Aportó el 6.598, ¿cierto? ¿El empleador? No, el escuché trabajador. No, aquí está. ¿Cuántos son los aportes del empleador en la planilla de la AFP? Ya, bájale un poquito y le digo. Estamos hablando de este trabajador, ya, de este. Lo voy a remarcar aquí, ya. Ya, entonces sería 22.947. 77. ¿Cuánto? 22.974. Ya tienes el 50% de la respuesta. Ya, chiquillos, miren. Esta pregunta tiene que ver justamente con lo que estaba solicitándose, ya. Lo relacionado al aporte del empleador, que no tiene que ver con lo que se le descontó al trabajador. El empleador aquí aporta dos conceptos. Por un lado tenemos el seguro de invalidez y sobrevivencia, que equivale al 1,53% y que es de cargo exclusivo del empleador. ¿Ya? Entonces, desglosemos eso. Tenemos que el monto imponible son 957.250 pesos, ¿cierto? El empleador va a aportar el 1,53%, por lo tanto, su aporte es el que mencionamos anteriormente, cuando ustedes tuvieron que llenar el registro de la planilla, ¿ya?
Y aquí dijimos que él aportaba 957.250 por el 1,53, 14.650 pesos. Aquí, 957.250 por el 1,53%, 14.646, eso es. Ya, 14.646 pesos. 9.50, ya, yo ahí me equivoqué, 9.57, entonces ya, 14.646. Ya. Y por otro lado tenemos el otro aporte que esta persona hizo al seguro de cesantía. Ya. Seguro de cesantía, en donde él en esta oportunidad aportó el 2,4%. Dime. A mí en el seguro de cesantía y sobrevivencia me dio otro monto. O sea, el seguro de invalidez. 957.250 por el 1,53%. 14.646, ¿cuánto te dio a ti? 640. 40 y tanto me había dado. O sea, 14.649. No, pero mira, repítelo. ¿Lo voy a hacer de nuevo? 957.250. Claro, 14.646. No, ya. Sí, está bien, yo había puesto mal el número. Ya, pero no hay problema. Ya. Entonces, vamos viendo acá. Para esa respuesta, para esa pregunta, ya. Esta respuesta. Ya tenemos lo mismo de acá. 957.250. Lo multiplicamos ahora, pero no por el 1,53, porque aquí el empleador aportó al 2,4%, ¿cierto? Y la cantidad que teníamos era la misma que registramos en la planilla. 957.250 por el 2,4%. 22.974. En resumen, solamente en la planilla de la AFP, ya, tenemos estos aportes por parte del empleador. Y nos faltaría un aporte. Ya, entonces, esto van a ser total aportes empleador, ya, planilla AFP. Ya, total aporte del empleador en la planilla de la AFP, y ahí sumamos los dos. Y esto va a dar 37.620. Eso es, Carla, 37.620. ¿Ya? Tenemos ahí un aporte del empleador. O sea, los dos aportes del empleador. Nos falta otro aporte del empleador. ¿Ya? Y ese otro aporte del empleador lo vamos a buscar aquí de forma inmediata. Para la pregunta número 6, ¿ya? Para la pregunta número 6, vamos a sacar algo de acá. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a decir, considerando que el empleador cotice en mutual de seguridad, ¿ya? Entre paréntesis vamos a poner la H. H. Adicional 1,7%. Ya. Ya. ¿Cuánto aporta por accidente de trabajo? De aquí. Detalle.
cotización obligatoria, y adicional. Ya, detalles vamos a escribir completo entonces, como tenemos más espacio. Cotización obligatoria y adicional. ¿Por qué ahora? Hablando de la cotización del trabajador, ¿ya? Hablando de la cotización del trabajador, del empleador, perdón. En la mutual de seguridad ya sabemos que este monto de accidente de trabajo va a ir a la mutual de seguridad y va a estar justamente relacionado con lo que se dice acá. Pero para esto también necesitamos conocer, digamos, una situación que a su vez se divide en dos, ¿ya? ¿A qué situaciones me refiero con esto? ¿A qué situaciones me refiero con esto? Me refiero, chiquillos, a que cuando se habla de cotizaciones por accidente de trabajo, que también lo veíamos en clases anteriores, se habla de una cotización que es obligatoria. Hay una cotización obligatoria para accidente de trabajo, ¿ya? Que siempre va a ser el 0,93%. Deduzco que la señorita Carla Galindo es la que tiene el micrófono prendido y de dónde estamos escuchando esa música, ¿no es cierto? Sí. Bien, gracias, Carla. A mí me gusta también la música que se está escuchando, pero ya impide que estemos poniendo atención a lo que estamos explicando acá. Ya, para el tema de accidente de trabajo, existe siempre una cotización que es obligatoria para el empleador, que va a ser el 0,93%. Siempre, ¿ya? Esta cotización obligatoria es para accidentes de trabajo y corresponde al empleador, ¿ya? Y por otra parte, existe lo que se llama la cotización adicional, que está relacionada con el riesgo que podamos tener en determinadas actividades que tienen las empresas. Cotización adicional, ¿ya? Y esta cotización adicional va a variar dependiendo, como les decía, del tipo de riesgo que tengamos en la empresa. En este caso, yo a ustedes siempre se las voy a dar. Yo aquí les dije, por ejemplo, la cotización adicional es el 1,7%, y en ese caso la cotización adicional se la sumamos a la obligatoria. Y el total de ambas es lo que me va a indicar lo que debemos pagar o lo que el empleador debe pagar en la mutual de seguridad, ¿ya? ¿Y la cotización adicional siempre va a ser 1,7? No, esta cambia, esta varía, ¿ya? A ustedes yo siempre se las voy a dar, pero en la realidad, en la práctica, ¿ya? Esta cotización va a estar relacionada con el tipo de accidente de trabajo que tenga la empresa, con el riesgo de accidente de trabajo, ¿ya? Y también va a estar relacionada con algunos cálculos que hacen estas instituciones cuando la empresa ha tenido muchos accidentes. Si la empresa tiene hartos accidentes es porque no tomó las medidas, digamos, de prevención, y eso hace que los trabajadores se accidenten y que a su vez también estas instituciones a la empresa le aumenten este porcentaje, ¿ya? Entonces, este porcentaje es un porcentaje estándar. Por ejemplo, ya se va a aplicar este porcentaje a todas las empresas que vendan, que fabriquen muebles, por ejemplo, ya sea muebles de madera, muebles de metal, muebles plásticos. Todas las empresas que tienen como rubro fabricación de muebles, se les va a aplicar un adicional del 1,7% porque hay un riesgo de accidente en ese tipo de empresas, ¿ya?
a todas las empresas, por ejemplo, que puedan ser constructoras, ¿ya? A todas las constructoras se va a decir, ya, le vamos a aplicar el 2,55% como base. Y dependiendo de los accidentes que he tenido, se lo van aumentando. Pero, digamos, en cuanto al estándar, ya, todas las constructoras en forma estándar, el 2,55 de forma inicial. Si esta empresa ha tenido muchos accidentes, ese 2,55 va a aumentar. Si esta empresa ha tenido pocos accidentes, puede solicitar a la misma mutual que le rebaje el 2,55 adicional porque toman todas las medidas del caso para evitar accidentes. ¿Ya? Entonces, ya, el total de cotizaciones por accidente de trabajo, total cotizaciones por accidente de trabajo, ya, va a ser el 2,63%. ¿Ya? Y este accidente de trabajo, chiquillos, se va a pagar como, tal como se menciona acá, ¿ya? Se va a pagar el ASH. Entonces me voy a la planilla del ASH, que la tengo por acá, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ya, aquí lo que tendría que poner sería el monto imponible que estábamos trabajando, que era 957.250 pesos. Y le aplico el porcentaje. ¿Cuánto sería el monto que va a aportar entonces el empleador a la H por accidente de trabajo? No, pero el suyo, ¿usted no tiene? En total, ¿Sí? a mí me salió 25.175. Ya. Por la aproximación, ¿ya? Por la aproximación vamos a dejarlo en 25.176. ¿Ya? Entonces, chiquillos, miren. Ya, entonces. Esta parte también la aporta el empleador. Esto no pasa por el trabajador. Si ustedes consideran, por ejemplo, eso que tienen acá, ya, 2,63, ya, que vamos a poner aquí la cantidad, 25.176, vamos a tener que, este empleador, ya, aportó al CIS, al seguro de cesantía, y también va a estar aportando, ya, también va a estar aportando a los accidentes de trabajo, ya. Entonces vamos a agregar aquí, más accidente de trabajo, más accidente de trabajo, 2,63.